Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 3 de TP2 y LP1. Comentaba recién o preguntaba si alguien, espero que ya a esta altura todos tengan Visual Studio funcionando. Si no lo tienen, me dicen y vemos. Uno de los chicos, Aníbal, él estaba con bastantes problemas, lo pudo solucionar y subió al foro. ¿Cómo lo hizo? Es agregando una variable de entorno. Cuando Visual Studio no encuentra el SDK de .NET, hay que configurarla con una variable de entorno de Windows. Puede parecer complicado, pero bueno, si saben bien los pasos no lo es tanto. Eso está en el Eh, foro de en realidad, T2. el era otro, el problema. ¿Cuál era el problema? Ahí lo puse, era buscar el monitor del sistema que buscaba al SDK por 86, tenía que dejar el de 64 arriba, el del 86 para que le dé prioridad. Bien, está bien. Está bien, sería, sí, cambiar, digamos, la ruta en la variable de entorno, cambiarle la ruta donde lo está buscando. Yo creo que todos los problemas pueden venir por ahí, los que están teniendo problemas. Los que son de LP1, como no tienen acceso al foro de TP2, si están con problemas me dicen y yo copio, digamos, de un foro al otro. Pero bueno, la idea es que ya a esta altura todos tengan Visual Studio y SQL Server también, que se puedan conectar a la base de datos. Los temas de la clase 3, en general, es el uso de excepciones, el manejo de excepciones en C Sharp. Em, yo les subí un pequeño documento sobre lo que es Camel Case, por si alguien no lo conoce. Eh, Acá no menciono también Pascal Case, que es muy similar. Es simplemente una forma de nombrar las variables, clases, métodos para trabajar de forma prolija. Esto es como nombramos a las variables y todo el código que vamos haciendo. Siempre hay que tratar de tener el código limpio, comentado. Yo les voy tirando algunos tips de estándares, digamos, de programación. Después también lo que se ve es aplicaciones de consola, el uso de arrays, el for each. Si llegamos a algo de controles de WinForms, esto está también, todo esto está en la clase, ¿no? En el PDF está el tema de los controles WinForms, el textbox, label, button, checkbox. Se mencionan algunas propiedades importantes y si no, vamos a ver algunas como Start Position, Text Align, ¿no? Algunas otras propiedades. Se menciona eventos, que ya lo vimos en la clase pasada, lo que es un evento. Y también se nombra cómo crear menú y combo box, ¿no? Esto está en rojo porque lo vamos a ver más en detalle en clases que vienen, ¿no? El tema de menús y los combos lo vamos a ver en próximas clases, así que no se detengan demasiado en eso. Bueno, para que tengan una visión de lo que va a ser ya la próxima clase, ya vamos a comenzar un poco más con SQL. Bueno, ya lo tendrían que tener instalado. Hemos visto también cómo crear una base de datos, pero lo vamos a formalizar un poco. Vamos a hablar de lo que es Transact SQL, que ya les mencioné un poquito lo que es el lenguaje, es el SQL, digamos, con la marca Microsoft. Ese sería Transact SQL. Así como está MySQL. Pero bueno, estos son temas de la clase que viene y tema de listas, LINQ y Lambda. En esta clase, para el uso de arrays, eh, preparé una pequeña proyecto y se los voy a dejar con algunos puntos a completar para que ustedes los resuelvan. En la clase anterior, la clase 2, había un ejercicio, un desempeño, creo que del 3. Era un ejercicio simple, simple o no tanto quizás, pero la idea era en que los resuelvan y algunos me preguntaban a dónde lo podían enviar. Claro, yo no lo aclaré, pero no era necesario que me lo envíen, era simplemente para ustedes
realizarlo y si tenían dudas de última, después me lo consultan, ¿no? Este ejercicio que les voy a pasar ahora también es esa modalidad, no es que lo tienen que entregar, simplemente realizarlo si quieren y si les va a servir para sacarse dudas, ¿no? El, por ahí, en este ejercicio también lo vamos a ver, que yo les voy a dar un proyecto bastante grande, digamos, para la altura de esta materia, y les voy a decir, por ejemplo, agreguen un método para buscar legajos, hagan tal cosa, sobre un proyecto ya creado. ¿Mm? Entonces, a lo que yo quiero apuntar que eso es más o menos la idea de la materia. No quiero que ustedes sepan crear un proyecto desde cero, porque si se les enseña no se lo van a acordar de memoria y yo siempre digo que nadie programa de memoria de cero, sino es simplemente agarrar proyectos existentes, copiar y pegar código, llevarlo de un lado al otro, siempre sabiendo lo que se hace. Eso es lo importante. Saber qué copiar, dónde pegarlo. ¿Mm? Entonces esa es la lógica y los conocimientos que ustedes deben adquirir. ¿Mm? Ya lo van a entender un poquito más de qué les voy hablando. Pero es como para que no se asusten o no se sientan abrumados de tanto contenido que hay en la materia, pero lo importante es que ustedes entiendan en general los conceptos de C Sharp, de programación. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, hoy para ver algunos ejemplos de arrays, voy a crear un proyecto de consola. Hay un video también en la clase que explica lo que es un tipo más de proyecto que hay en .NET. ¿Mm? Es simplemente una aplicación que se ejecuta en una ventana, en una línea de comandos, la ventana de DOS, la ventanita negra. ¿Mm? Em, Hay tres funciones principales, o dos quizás. Cómo escribir una línea, que es console.writeLine y un mensaje. Y cómo ingresar datos, es console.readLine. Y si sabemos que se va a ingresar un número, lo convertimos en número, porque siempre va a ser string. Esta tercera línea no es necesario. Esto era más para los frameworks viejos, ¿no? Del Net Framework. Necesitábamos al final poner esta línea read key. Ahora no es necesario. Con que sepan mostrar texto e ingresarlo, eh, pueden interactuar con la consola. ¿Por qué queremos conocer este tipo de aplicaciones? Hay muchos motivos. Yo creo que el principal es que es una forma rápida de ver código en C Sharp. Si yo les quiero mostrar algo, por ejemplo, en este caso a Rise, yo rápidamente creo un proyecto de consola y le muestro el código. Si se los quisiera mostrar con formulario de Windows, tendría que crear un formulario, agregar un botón, hacer clic en el botón, crear un evento. Y simplemente para mostrar a Rise que quizás no es necesario. Además que si ustedes buscan información sobre C Sharp en Internet, si buscan, no sé, cómo se hace el while en C Sharp, seguramente lo van a ver en una aplicación de consola. Esto no va a ir, digamos, no va a ser necesario que lo conozcan al final de la materia. Esta es la única clase en la que vemos este tipo de aplicaciones y también es la última clase, la única y última clase que vemos arrays, este concepto de arrays, porque como lo dije en la clase que viene, ya vemos listas. Entonces, más que nada vamos a trabajar con listas y no con arrays. Pero es bueno que sepan eh, que existen las arrays en C Sharp como en cualquier otro lenguaje y cómo trabajar. Bueno, vamos al código. Una pregunta. Em, es- no hay nada raro en arrays. Perdón, tenía un código de ejemplo, pero voy a crear un proyecto de cero. Abrimos Visual Studio.
Crear nuevo proyecto. Aplicación de consola. Si no lo ven primero, pueden escribir consola o buscar por los filtros. Si escribo consola, se reduce la lista de plantillas. Doble clic. Le damos un nombre. Buscamos una ubicación. En este caso es lo mismo chequear o no, porque vamos a crear un solo proyecto. Siguiente. Framework, usamos el 6. Hay un videito explicándolo quizás con un poco más de detalle. Lo que quiero hacer ahora es solo mostrar cómo se crea un array, cómo se carga y cómo se muestra. Que seguramente ya lo deben haber trabajado en Python o en Java y es lo mismo. Entonces cuando yo creo mi proyecto de consola, tengo la solución, tengo el proyecto, con una sola clase, que es la clase program. Esta clase es en común, fíjense cuando creamos el Win32, el WinForms, también existía la clase program, que es la clase de inicio. Si yo ejecuto esto tal como está, se debería abrir la consola y mostrar este mensaje. Hello World y ahí está. Entonces, para crear, por ejemplo, un array de enteros, usamos int, abrimos y cerramos corchete. Esto no sé si es igual o muy parecido a Java. Por ejemplo, edades igual a new y le doy el tamaño, no sé, 5. Esto podría hacerlo en dos partes también. En este caso lo vamos a hacer en una sola línea. A ver si esto está bien. ¿Por qué me tira error? Se le fue Está un mal escrito. profe. No, ahí está. Ajá. Está mal escrito. ¿Mm? Fíjense que acá lo declaro y en esta línea lo inicializo. No es lo mismo declarar una variable que inicializarla. Y en este caso lo que vamos a hacer es declararla e inicializarla en la misma línea. Bueno, y en C# manejamos dos tipos de for. El for común y corriente, que seguro ya lo conocen, donde usamos un índice, le llamamos i, a esta variable, y acá puede ir cualquier nombre. En general se usa i, punto y coma, la condición, y menor ¿a qué? Y al tamaño del array. En este caso, con la propiedad length del array, me va a devolver 5. O podría poner acá, si yo sé que es un 5, simplemente poner 5. Pero es mejor usar la propiedad length. Y el incremento, ¿no? I es igual más, o podría ser i igual a i más 1. Es lo mismo. Vamos a usar i más más. De seguro ya lo conocen. Simplemente voy a ver, cargar el array Profe, este. Sí. es válido poner, veo que se puede combinar el igual con el más. La pregunta es si es válido ponerle el más y el igual separado, o sea, ¿Por un espacio? eh,
Sí, pero el más y el igual, no sé cómo es, Más así igual, nace. ya te voy a mostrar, es distinto. No es lo mismo más igual que más más. Hay una Sí, diferencia. sí, sí, pero lo que quiero decir, si es válido ponerle separado el más y el igual. ¿En qué línea estás hablando vos? Ah, no, le pregunto nomás. Ah, no entiendo la pregunta. A ver, Si querés escribir en el chat, sí, le escribo en el chat porque. dale. Mientras tanto, yo sigo ingreso un número. Esto va a aparecer 5 veces. Ahora no trabajo mucho con consola. Right line. Voy a ver porque me olvidé cómo se pone para ingresar. Readline. Readline. ¿Y es válido escribirlo así? Me parece que no, pero A ver. Bueno, vos está diciendo hacer esto. con el espacio entre medio. No, no te deja. Tiene que estar Porque me pegado. parece que eh, creo que un ejercicio estaba así, en, ¿cómo se En dice? un desempeño. Sí, en el opcional. Está bien. Voy a Y decir yo que le estaba marqué, así, vos le marcaste como falso porque no anda y si te dio true. Eh, sí. bueno, está bien, puede ser. Sí, no, pero no es lo mismo. O sea, no anda en realidad, no compila. Tiene que estar pegado. No, yo le marqué como no válido y me marcó que si era válido. Está bien. Bueno, sí, no anda de esa forma. Si era un desempeño opcional, no te hagas problema. Si era un desempeño obligatorio y te fue mal, o sea, te la tomó como mala, y vos me decís, profe, acá está mal, o sea, es un error, bueno, te lo doy por válido y listo. En este caso, si era opcional, no hay problema. ¿Me entiendes? Con ustedes cuando todo es discutible, si hay una pregunta y para ustedes está mal la respuesta y me lo justifican, bueno, se corrige y listo. En este caso, fíjense, es recorrer el for. Le informo al usuario de ingreso un número, leo el número ese y lo cargo en el array edades. ¿En qué posición? En la posición i. Los arrays en C Sharp, la posición inicial es la 0. Si yo tengo un array de tamaño 2, va a ir de la 0 a la 1. 0 y 1. O sea, la posición 0 y la 1 son dos posiciones. En este caso vamos a ir de la 0 hasta la 4, porque este len me va a devolver 5. Y después los puedo mostrar. Para mostrarlo voy a usar el otro for each, que es el otro for, que en realidad se llama for each, y no vamos a usar más el for each, se usa más cuando trabajamos con objetos. ¿Qué pasa? Con el for, vos siempre te vas a manejar con índices. Con el for each, tiene este formato que me dice, voy a buscar una variable, que la voy a llamar ítem, dentro de una enumeración, o en este caso un array, edades. Por ejemplo, yo acá podría mostrar, si quisiera mostrar lo que hay en el vector, en el array, yo podría hacer esto. Esto sería,
Esto sería lo mismo que hacer esto. Voy a comentar. Ingreso o cargo el array. Antes a los arrays se les llamaba vectores. No sé si todavía se le dice así, pero por las dudas, si a mí se me escapa o lo ven por ahí, vectores, estamos hablando de array. Fíjense, lo cargo y lo muestro simplemente con un for, recorro y con el índice lo muestro. Podría usar el for each, que bueno, se usa la palabra for each, el tipo de valor, el tipo de dato que se guarda dentro del array son enteros, entonces pongo int, un nombre de una variable que la voy a necesitar para hacer referencia dentro del for each, in y la colección, en este caso el array. Entonces dentro yo puedo acceder a este elemento. Digamos, voy a entrar 5 veces. Fíjense que acá yo no hago referencia al índice. En cada bucle, digamos, en cada repetición, ítem va a tener, la primera repetición va a ser la posición 0, después la 1 y así. Va a ir avanzando. Si yo ejecuto esto, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que, bueno, después me mostró los números. Ingresé los 5 y me los mostró dentro del for each. Si quiero poner un punto de interrupción, lo ejecuto de nuevo. Ya habilité también en la clase, no, sí, en esta clase habilité en la pestaña de los videos, déjame verificar si realmente lo hice. Videos, cómo debuguear tu código, que es lo que yo siempre hago para mostrarles los ejemplos. Véanlo, es muy importante que lo sepan hacer. Es esto, cómo hacer debug y ver línea a línea. Fíjense que en la primera ejecución, ítem va a valer 1 porque es el valor que está en la primera posición. Luego vale 2 y así hasta el 5. Son dos maneras de recorrer una iteración. Si conoces el índice, puedes utilizar el for. Si no quieres trabajar con índices, puedes utilizar el for each. En general usamos más el for each, pero hay situaciones en las que vas a tener que utilizar el for. Bueno, eso es en cuanto a un proyecto de consola, trabajar con arrays. Les quiero mostrar algo sobre excepciones. Hay unos videos bastante completos y bien explicados. Este es uno solo. Yo siempre les pongo la cantidad, la duración, porque por ahí me dicen que es mucho tiempo, pero bueno, si te fijas, en realidad no es tanto, son 20 minutos. Está muy bien explicado, excepciones. Esto de píldoras informáticas es un sitio que está buenísimo. Yo creé una pequeña aplicación normal. Esto ya es un proyecto de WinForms, donde yo ingreso un número, por ejemplo 5, aprieto y me calcula el doble. Simplemente lo multiplica por 2. Es algo re simple, pero lo que me interesa acá es mostrarle el concepto de excepciones. ¿Y qué es una excepción? Es un error en tiempo de ejecución. Yo acá anoté estos ayuda a memoria. ¿Qué es el tiempo? Cuando hablamos de tiempo de diseño y tiempo de ejecución. Mientras la aplicación está corriendo, se dice que estamos en tiempo de ejecución.
y ahora, cuando está detenida, estamos en tiempo de diseño. Mientras yo estoy en tiempo de diseño, no va a dar nunca una excepción, no va a ocurrir una excepción. Pero si estoy en tiempo de ejecución, sí. ¿Mm? Por ejemplo, errores de compilación lo podemos ver en tiempo de diseño, si yo ingreso lo que vimos recién. Por ejemplo, si yo suma más igual, esto no va a compilar. Entonces, en tiempo de diseño, yo ya puedo ver de que hay un error y corregirlo. Ahora, ¿qué pasa si en tiempo de ejecución un usuario, por ejemplo, pone donde va un número, pone una letra? Fíjense que yo lo que hago en el evento clic del botón, tomo lo que escribió en el text box, que se llama txt número excepción. Accedo a la propiedad text, que es una string, lo multiplico por 2 y lo guardo en una variable de tipo entero que se llama suma. Previamente lo convierto en un entero, con int32. Si el usuario ingresa letras, obviamente esto va a dar una excepción, un error. Fíjense, me dice el input string no se puede formatear o transformar a entero. En realidad lo correcto acá sería hacer esto, que es tratar de convertir el texto a un número, y si no se puede convertir, muestra un error. Pero lo vamos a poner acá. Yo después si lo voy a subir este proyecto, no, es simple, es re simple, pero bueno. Hay muchas maneras de comprobar si un número, en realidad si un texto se puede transformar en número o no. Esta es una de ellas, utilizando el método tryparse eh, del tipo int, de la clase int en realidad. La clase int tiene un método tryparse que recibe por parámetro, recibe dos parámetros. El primer parámetro es el texto que yo quiero transformar en número. El segundo parámetro es una variable de tipo out. Recuerden que en la primera clase o en la anterior vimos los parámetros por referencia y vimos también los tipo out, que es un concepto muy similar, es como una variable por referencia, nada más que debo inicializarla antes. Entonces, si esta conversión se puede hacer, este método me devuelve true. Si no se puede hacer, en este caso porque ingresé texto en vez de número, me va a devolver falso. Entonces voy a mostrar un error. Acá yo no lo manejé con excepciones. Pero si quisiera manejarlo por excepciones, yo lo haría de la siguiente manera. Try catch. Les muestro y después lo vemos el código. Fíjense. Me muestra el mensaje que me arrojó la excepción. Si yo lo debugueo, lo hago de nuevo. Cuando estoy parado en la línea 32, cuando se ejecute esto, como no se va a poder realizar, lanza una excepción. Es un error, una excepción, en este caso está controlada porque tiene try catch. Si no tuviera un try catch, sería una excepción no controlada. Peor todavía.
Entonces, cualquier error, Profe, sí, en realidad está bien el método, pero tendríamos que tratar de prever las excepciones, ¿o no? Con el claro, código. Siempre buscar que no surja. claro, justamente lo que yo les decía. En este caso, lo ideal sería usar esta primera validación. Em, yo, bueno, para mostrarles el funcionamiento de cómo es el código del try catch, yo hago esto, pero si es verdad lo que vos decís, hay que evitar ponerse el try catch por todos lados. ¿Cuándo se usa en realidad? Lo vamos a usar mucho nosotros cuando comencemos a trabajar con bases de datos, porque cuando vas a consultar una base de datos, vos supones de que la base, por ejemplo, está activa, está levantada y que la tabla, no sé, empleados existe. Entonces haces un select de la tabla de empleados. Vos suponés que todo eso ocurre. Pero, no sé, por algún motivo que vos no podés controlar, la base de datos resulta que está caída. O alguien borró la tabla de empleados. ¿No? Son cosas que vos no podés controlar antes de ejecutar el código. ¿No? Entonces, en ese caso, sí, no te queda otra que usar try catch. En este caso, sí, es como vos decís, no es el mejor ejemplo, pero no lo quería complicar demasiado. Simplemente concéntrense en la sintaxis del try catch. La Sí, yo no lo sintaxis, decía tanto por el ejemplo en sí, sino sí, conceptualmente sí, que es hay que verdad. tratar de preverlo, ¿no? Después el ejemplo está bien. Sí, sí. No, sí, pero digamos, no es que en cada validación, no es que ahora de ahora en más en cada validación van a usar try catch. No, es solamente hoy en este ejemplo, pero después tienen que usar esta manera, digamos. ¿No? Hay que evitar los try catch por todos lados. ¿No? Usarlo solamente cuando vos pensás que se puede dar un error que no, la verdad no lo puedes controlar. ¿No? Bueno, el try catch, entonces la sintaxis es la siguiente. La palabra try, abre, cierra llave, y todo lo que ocurra dentro de las llaves estas es lo que va a estar eh, ca- cacheado, se le dicen. O sea, todo lo que está dentro del try catch, dentro del try es lo que va a estar controlado por el código. Profe, Si da alguna excepción, ahí voy. Vamos eh, pre- para el catch. Ahí va, dame un segundito, termino esta partecita, si no me pierdo. En este caso saltó el error en la línea 32 y saltó hasta la línea 36, o sea, vas al catch. Y acá vos podés programar lo que vos quieras. Podés mostrar, fíjate que este catch recibe una variable de tipo exception, que yo le puse x, que podría ser cualquier nombre. Puedes poner x, cualquier nombre le puedes dar. Y en esa variable de tipo exception va a tener muchas propiedades, que la más importante obviamente va a ser el message. Bueno, lo que pasa es que mientras estoy ejecutando, cambia el nombre a esto. La propiedad más importante es message. Y bueno, y tenemos algunas otras. Stack trace me dice de dónde viene, puedes hacerle todo un seguimiento. Em, Acá podría yo mostrar un mensaje. Si no quiero mostrar información sobre la excepción, simplemente puedes decir ingrese un número. Y acá falta algo importante que es la palabra reservada throw, que significa lanzar la excepción hacia un nivel superior. Esta palabra por ahora yo la saco porque después también lo vamos a entender más adelante, pero en sí es salir del código. Luego de una excepción, es raro de que vos quieras continuar con la ejecución de tu programa. Si hubo una excepción es porque tenés que cerrar el sistema o no, pero tenés que pensar bien qué hacer. Luego de una excepción, si quieres continuar, si no quieres continuar. Si fue un error de base de datos y tenés que cerrar el sistema, no vas a poder continuar.
Si fue, no sé, una validación, quizás sí se puede continuar. Pero bueno, en cuanto a sintaxis del try catch, lo vamos a usar mucho después, así que es bueno que lo vayan sabiendo. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Para qué se utiliza el res? ¿Para qué lo utiliza el res, la función try parse? ¿Try catch? No, try parse. Esto. Esto es lo que expliqué recién, es para Sí, la convertir un validación. string en un entero. Sí, pero la variable res. Res, para- mira. Esto es lo. Olvídense del try catch, vamos a concentrarnos en esto. La variable res es donde se va a guardar el resultado, o sea, el número. Este método tryParse va a convertir este texto en un número y ese número lo va a guardar en la variable res. O sea, número. Está bien lo que preguntas porque no lo expliqué. Ah, Ya que ingreso, no sé, un 5. Fíjense, la variable res obviamente vale 0. Cuando yo ejecute esta línea, el tryParse va a convertir el texto, que en este caso es un 5, pero tipo string, lo va a convertir a un número y ese número lo va a guardar en la variable res. Esa variable res es de tipo, viene por out, es como si fuera por referencia. O sea que la variable que ahora vale 0, luego de que salga del método, cambió a 5. ah, Porque, digamos, te guarda el resultado de la evaluación que se hizo sobre el texto, te lo guarda en esta variable. O sea, el 5, que ya es de tipo entero, te lo guardo acá. Esa sería la respuesta. Me parece medio complicado esto, pero no hay, digamos, es la mejor manera de convertir texto a número. Porque si vos usas un convert común y corriente, vos podrías hacer convert win32 de un texto. int a. Y esto va a andar. Va a andar siempre. Ahora, si alguien te pone una letra, esto va a fallar, te va a tirar excepción. En cambio, de esta manera nunca hay una excepción, porque si anda mal, fíjate que este método me devuelve falso cuando no se pudo convertir y ahí vos decidís mostrar un error o qué hacer. Porque este método tiene dos cosas importantes. Primero, convertirte el valor y después te devuelve un true o un false. Si te devuelve true es porque fue todo bien. Si te devuelve false es porque hubo algún problema. Esto, otra cosa, fíjense, ¿qué pasa si yo hiciera igual a true? Por ejemplo, así. Esto no se usa. El igual a true en general se saca, está por demás, digamos, es redundante. Cuando ustedes vean esto, vos ves un if y un método que no estás comprobando nada, en realidad sí estás comprobando que sea igual a true. Si vos haces igual a false, en realidad también es redundante porque lo que se usa es negarlo. Este símbolo es en C# es para negar una variable booleana. Si yo declaro bool valor igual a true, después declaro bool, por ejemplo, valor, en vez de valor vamos a dar positivo. Yo les voy tirando conceptos que me van surgiendo. Negativo es igual a true, perdón, no puedo positivo. Con el simbolito el signo de admiración, se niega una variable booleana, o sea, la invertís.
Si es un true, la vas a pasar a falso. Por eso es que un método, si vos querés preguntar si es falso, en general no es que está mal, pero en general no vas a encontrar esto. Si está bien hecho, no vas a encontrar esto. Lo que vas a encontrar es que está negado simplemente. ¿Mm? Así como si está solo, significa que esto es igual a true. ¿Mm? ¿Se puede poner? Sí, ustedes si lo quieren poner, lo ponen. Al principio quizás no están muy acostumbrados, resulta como raro. Lo pueden poner igual a true o no. ¿Mm? Bueno, eso es en cuanto a excepciones. Esta es una introducción, también vamos a verlo bastante más adelante cuando trabajemos ya con base de datos. ¿Mm? Y por último, yo les aconsejo que estas clases se las vean y no intenten seguirme en el código porque quizás voy muy rápido. Y entonces se pierden y lo importante es que vean y entiendan lo que yo estoy haciendo y después tranquilo lo hacen ustedes. Este es un proyecto que yo creé. Es un tipo ABM. ABM es alta baja modificación. Es un ABM, pero con arrays. Mucho código. Pero al mostrar el funcionamiento, por ejemplo, se le bajo, no sé, 2. Clic y lo agrego. Esta es una lista, un list view. Este es un text box. Este es una imagen, un control picture. Este es un radio button con 2 opciones dentro. Estos son 2 botones. Yo les voy a subir este código. En realidad no este, porque este está completo. Esto es a lo que ustedes deben llegar. Obviamente esto no se guarda en ningún lado, simplemente se queda en la memoria de la compu. Se guarda todo en un array. Y lo voy mostrando. Ahora vamos a ver rápidamente más o menos la arquitectura que tiene. Y yo los que les voy a dejar como tipo tarea es el mismo proyecto pero incompleto. Y la idea es que ustedes intenten agregarle las funcionalidades. Y abriendo el proyecto que les menciono. Es el mismo, nada más que no anda. O sea, si ingreso un 1, ingreso el 1, no pasa nada. No se agrega. No anda el orden, tampoco esto debería ordenarse. Fíjense que en vez de un picture, acá hay un botón. Estaría bueno que reemplacen por un picture y con una pequeña imagen. Y ahora vamos a repasar rápidamente el código. A ver, lo que van a ver acá, digamos que no, seguramente quizás no conocen, es este control que se llama list view.
Ahora lo voy a cerrar y lo voy a abrir. Yo tengo abierto 10 Visual Studio. Sí, mandan las propiedades. Fíjense, esto es un control listbox. Lo pueden buscar acá, listbox. Listview era otro, perdón. Listbox. Para usar este listbox, como tilde la compu. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Porque no sé si se me clavó la compu. Se entiende el tema de arrays, ¿no? Se lo han visto en otras materias. O le estoy hablando en chino. No, sí, sí, ya lo. Es más o menos lo mismo. Yo no trabajo mucho con arrays. Sí vamos a usar mucho listas, ¿no? Tienen que saber arrays porque por ahí si cuando hacen entrevistas de trabajo, eh, hay muchos que les dan para resolver muchos ejercicios de lógica y se los piden en arrays, no en listas, ¿no? Entonces por eso es bueno que sepan trabajar con arrays. A mí me pasó que yo usaba muy bien las listas y por ahí tenés que hacer un array que es simple, pero si hace mucho que no lo usas, no te va a acordar. Entonces, les quería mostrar el list cómo se usa. Vamos a ver cómo se llama. Se llama LST empleados. Esta lista hacemos referencia al objeto LST empleados punto items punto add. Llamamos al método add de la colección items. Fíjense que si yo me paro dentro de cada variable, me va diciendo qué tipo de
qué objeto es o de qué clase viene, digamos. Entonces, LST empleado es un objeto de la clase listBox. Items pertenece a Object Collection. Y add es un método que me devuelve un int y recibe un objeto que va a ser el ítem que va a mostrar dentro de la lista. En este caso yo le mando una string, así que ustedes eh, pueden enviar una string. Lo que yo hago es, vamos a repasar lo que hace este código, digamos. Voy a tener en dos arrays, por un lado los legajos y por otro lado el nombre. Voy a manejar 5 empleados. No me acuerdo si les mencioné sobre el evento load o load. El evento load de los formularios no es el primer evento que se ejecuta. Ahí tengo mi duda, no me acuerdo si había otro. Pero es, digamos, cuando ustedes tienen que programar algo que quieren que ocurra, apenas se carga el formulario, tienen que hacerlo en el evento load o load. Sería el primer evento que se ejecuta en los formularios después de que están cargados todos los controles. Porque hay algunos eventos previos, pero si ustedes, por ejemplo, si ustedes hacen referencia a un botón, quizás, por ejemplo, si en el constructor hacen referencia a un botón, eh, fíjense que si lo hacen antes del initialize component, no va a tener todos los, no va a existir. Y si lo hacen después, sí. Así que en general, todo el código que quieren que se ejecute en un formulario al inicio lo van a hacer en el evento load. Es para eso. No lo hagan en el constructor. Recuerden que el formulario es una clase, como cualquier otra que tiene sus propiedades y sus métodos y su constructor. El constructor es el evento que se ejecuta cuando se crea el objeto de la clase, el primer evento, el primer método. Pero cuando estamos hablando de formularios, yo les recomiendo utilicen el evento load. Entonces, en el evento load, yo lo que hago es inicializo o instancio los arrays. Fíjense que acá los declaro. ¿Por qué los declaro acá a nivel, digamos, de propiedad de la clase? Para poder utilizarlo más adelante. Porque si esta declaración yo la hago dentro de este método, ahí ya estamos hablando del ciclo de vida de las variables. Todas las variables van a tener vida dentro de las llaves. Si yo creo una variable acá, por ejemplo, si yo acá creo int var1 igual a 10. Esto no es C#, sino esto es cualquier lenguaje. Esta variable var1 va a existir dentro de las llaves, estas. Si yo en el botón agregar quiero hacer referencia a var1, no va a existir. Por eso es que estos dos arrays yo los declaro a nivel, fíjense, va a existir cuando se cierra, va a existir por toda la clase. Porque esta llave llega hasta el final. Abarca todos los métodos de la clase, así que yo voy a poder acceder, es una propiedad de la clase, voy a poder acceder en todos los métodos. Son como antes se les llamaba variables globales. Mi método agregar, y cuando yo hago clic en el botón, fíjense que yo lo único que hago es llamar un método agregar. Esta es otra cosa que yo les recomiendo. Al código no lo metan en los eventos clic, sino que hagan métodos propios y de última llaman, como hago yo acá, llama un método agregar. Porque si se les rompe el botón, suele suceder que se les rompe el código. Por ahí si borran un método o algo del botón y se les rompe el formulario, pueden llegar a perder el método.
pueden llegar a perder el botón ese. Entonces, de esta forma, el método este no lo van a perder. Son recomendaciones, no pueden hacerlo. Fíjense que el método agregar, recuerden que el objetivo de este método es tomar el legajo que yo ingresé, tomar el nombre que yo ingresé, guardarlo en una variable, grabarlo, en realidad guardarlo en los arrays y meterlo en esta lista. Entonces, tomo el legajo, desde el textbox legajo, hago una validación, en este caso, válido que no esté vacío, con esta propiedad. Is null or white space. Si no es nula ni espacio en blanco, esta es una propiedad de la clase string. Hay muchas formas de hacer esto. Unas pueden ser mejores que otras. Yo podría hacer, si legajo, por ejemplo, es vacío, así. Esto tendría algunos defectos de que si yo ingreso un espacio en blanco, acá no lo va a detectar. Entonces podría decir, bueno, le quito los espacios con trim. Podría también llegar a funcionar. C# tiene su clase string y muchos métodos para trabajar con cadenas. Fíjense, para comparar, para verificar si es nulo si es nulo o vacío, si es nulo o espacio en blanco, unir cadenas. Tiene varios métodos que están buenos. Así que se puede usar el método de la clase string para ver si esta variable tiene algo o no. Si está vacío, muestro un mensaje de error y me voy del método. Return. Esto sirve para salir del método. Este método es privado, o sea, pertenece solo a esta clase. Es void, o sea, no devuelve nada. Si yo acá pusiera bool, en todos los return tendría que poner un true o un false. Porque está esperando que el método devuelva algo. Si pongo void, no espera que devuelva nada, así que podría poner solamente un return para salir del método. O sea, si no ingreso un texto, un legajo, no me interesa continuar con todo lo que sigue del código. Simplemente ya sé que puedo salir. Profe, a ver si entendí bien. El return ese lo que hace es que si hay un error en la carga, por ejemplo, del legajo, ya sale directamente del método y no iría a verificar lo siguiente. Claro, mira, vamos a verlo. Ejecuto. Pongo agregar sin nada más. Fíjense, tomo el legajo, adentro está vacío. Pregunto si está vacío o es nulo. Más adelante vamos a ver el valor nulo, que es muy especial. Entro, muestro un mensaje, ingrese el legajo. Y return, fíjate que se va directamente. Paso por alto todo lo otro. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Con esto me ahorro de hacer 20.000 if acá, porque vos podrías hacer else if y meterlo todo dentro de else if. Con esta manera es más fácil, me parece más claro. Obviamente esto se puede mejorar como, no me quiero demorar demasiado, pero por ejemplo yo te puedo decir, bueno, a ver, me dice ingrese el legajo, yo ingreso el legajo, y ahora me dice el nombre y apellido, no me dice. Bueno, me tendría que mostrar ingrese el nombre y el apellido. Lo ideal es que muestre todos los mensajes juntos y no estar uno por uno, que eso lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Pero bueno, en este caso, válido el legajo, válido que no sea numérico, esto es lo que vimos recién. Si ingreso una letra y pongo agregar, me va a decir no, no se puede. Finalmente ya puedo convertir el legajo que había tomado el textbox, lo convierto en entero.
Ya sé que no va a haber errores. Fíjense que todo esto está todo dentro de un try catch, por las dudas. ¿No? No es lo óptimo, pero bueno, en este caso sí. Después vamos a ver que no es bueno tampoco poner try catch en todos los métodos. Te va a asegurar de que no hayan excepciones, es verdad. O sea, van a haber las excepciones, pero las vas a capturar. Pero bueno, esto no es performante, te ocupa memoria y no es la idea poner try catch en todos los métodos. Em, Fíjense, acá hay un método que valido el legajo. Esta es una regla que yo le puse, por ejemplo, validar que los legajos sean menores a 0, sean mayores a 0 y menores a 10.000. O sea, estén comprendidos entre 0 y 1000. O sea, si es menor a 0, validar me devuelve falso. Y si es mayor a 10.000, me devuelve falso. Si no, me devuelve true. Esto también se podría. Queda claro así, pero también podría hacer esto. Fíjense, se los muestro porque por ahí buscan código en internet y ven cosas un poco más raras. Pero fíjense que yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque esto en realidad me va a devolver un true o un false. Si esto me devuelve true, en realidad quiero devolver un false. Entonces yo puedo hacer un return directamente de la condición. Este analícenlo después. Pueden debaguearlo y analizarlo porque lo niego, pero les voy mostrando distintas formas que pueden encontrar cuando busquen en internet ejemplos o cosas. Entonces, validar nombre es una función. Esto, fíjense, está negado acá, o sea, es lo mismo que hacer esto. Falso. Si validar nombre es falso, entonces muestro, pero no estamos en el legajo, pero es lo mismo que esto, validar nombre. Hay una función que dice validar nombre. Bueno, acá dice to do, o sea, to do es por hacer, es algo que ustedes tienen que hacer. Validar que el nombre no sea vacío. Y alguna otra obligación, inventar uno. Por ejemplo, que no sea vacío y que sea más de 5 caracteres, por ejemplo. O que no tenga espacios. O que sí tenga espacios, si son dos nombres. Ustedes piensen alguna. Entonces, cada línea que dice to do, ustedes tienen que resolverlo. Yo les voy a dar este código, que no está completo, digamos, ustedes tienen que completarlo. No es necesario que me lo manden, esto no es obligatorio, no afecta en la nota, nada. Sí, le va a servir para acostumbrarse al código. Y bueno, analícenlo. Por ejemplo, acá en esta línea busco el índice y le sumo 1. A mí me interesa tener el mayor índice y sumarle 1. Entonces yo hago un método. Fíjense que yo uso muchos métodos, porque si no este método agregar sería gigante. Ya es grande, sería peor. Get max índice. Fíjense que acá dice to do, completar. Hay varias formas de saber cuál es el tamaño de un array. Lo puedes hacer con un for, puedes decir recorre hasta el último y devuelve el índice, o puedes usar una propiedad del array, que ya la habíamos visto. ¿Mm? Esto es esta vez sería como el concepto de encapsulamiento, porque yo sé que este método me tiene que devolver el máximo índice. No me importa adentro cómo lo hace. Ustedes lo pueden hacer de 1000 maneras distintas. Lo importante es que me devuelva el último ID. Yo lo hago esto, ¿por qué? Porque fíjense que arriba yo seteé la cantidad de empleados, un máximo, le digo, un máximo de empleados para no cargar con 1000 empleados la lista, yo le pongo un máximo hasta 5. Entonces, cuando obtengo el máximo índice del array, verifico si es igual a ese máximo y si es
Si se cumple, muestro un mensaje y digo no se pueden agregar más empleados. Vamos a ver si. Ah, no, no va a estar andando porque este método anda mal, me devuelve un 0 ahora. Esto se lo dije con F12. Si vos te paras en cualquier método y apretas F12, te vas a la definición del método. Ahora vuelve 0, tendrían que resolverlo ustedes. Tú, agregar un mensaje solicitando confirmación para guardar los datos. Eso no lo hemos visto. Pero el message box .show, fíjense que tiene muchísimos parámetros. Y muchas sobrescrituras en realidad. Fíjense que tiene, el método show tiene 21 sobrescrituras. Allá hablamos de lo que es sobreescribir un método. Es el mismo nombre con distinta cantidad y tipo de parámetros. Por ahí me preguntaban, ¿para qué sirve? ¿Para qué quiero sobreescribir un método? Bueno, este es un ejemplo. El message box tiene 21 sobrescrituras. La más simple es mostrar un mensaje. Quiero mostrar un mensaje. Los datos se guardaron. Pero para mostrarles esto, porque voy a hacer un botón nuevo. Rompió. Fácil. El controles. Hace un rato andaba esto. No creo que lo voy a copiar y pegar. Algo medio raro porque tenía mucho Visual Studio abierto y no le apagué la compu hace como 3 días. Lo que quiero mostrar acá es la clase MessageBox. .show. La primera sobreescritura que tiene es simplemente recibe una string, separan string text y lo único que hace es mostrar un texto. Hola. Nada más. Ponemos coma o se va moviendo. Fíjense la segunda. Me dice recibe un texto y una variable win32 window. Esta no sé, no lo he usado nunca. Después recibe un texto y dos strings, pero uno va a ser el caption. Caption es el título. Fíjense que ya podemos setear el título, el mensaje y el título. Si no le ponen nada, no sé, por defecto, no sé si lo muestra vacío. A ver. Fíjense que no muestra vacío. Bueno, el Windows Owner. Esto me parece que es cuando hay varios formularios ejecutándose y cuando no son modales, vamos a ver después qué es un formulario modal y poder especificar a qué formulario pertenece el message box. Fíjense, esto también me recibe el texto a mostrar, el título, y esto está bueno, me dice también recibe un objeto de la clase message box button. Entonces, título. No vamos a ver las 21 sobrecargas, pero es para que ustedes más o menos sepan cómo trabaja esto. Y ahora yo quiero mandar el valor message box button. Yo aprieto control y barra. Ah, no me parece. Bueno, lo tengo que escribir. Message box buttons. Punto. Y digo qué botón quiero que aparezca. Por ejemplo, un yes, no. Esta es una enumeración. Vamos a ver después qué son enumeraciones. Pero bueno, es una sobrecarga que ustedes van a usar. Fíjense, si yo lo ejecuto,
dice el título, me dice hola, y ahora veo dos botones, el sí y el no. Entonces, si vos te paras, busquemos, esto me devuelve, fíjense, MessageBot, el método show, y siempre a la izquierda te dice el tipo de dato que devuelve. Fíjense que si yo me paro, no sé, a ver, el método close del formulario me devuelve un void, o sea, no devuelve nada. En este caso, el show me devuelve una variable de tipo, o me devuelve un tipo de dato dialog result. O sea, si yo escribo acá, dialog result, voy a obtener el resultado de lo que esto devuelva. O sea, dependiendo del botón o dependiendo de la configuración que yo lo haga, por ejemplo, si yo aprieto un sí, ustedes si tienen Windows en inglés, acá le va a aparecer yes y no. Depende, eso depende de la configuración de Windows. Pongo sí. ¿Qué pasa? Ah, no hice clic. Fíjense, pongo sí. Y fíjense que en el res ahora vale yes. O sea, yo acá podría hacer if res es igual a dialogresult.yes hacer algo por el sí. Si no, no. Volvamos. Le digo sí. Entonces, bueno, acá codificarían ustedes. Por ejemplo, si el mensaje es desea o confirma guardar los datos, confirma guardar los datos. Si no pregunta. Y ustedes le dicen sí, confirmo. Entonces, por este lado guardarían los datos. Eso es lo que yo les pido por acá. Después de todas las validaciones, después que ustedes agregaron el legajo, hicieron todas las validaciones, al final de todo les tiene que preguntar, ¿estás seguro que desea agregarlo o confirma guardar? Si pones que sí, guardas. Y si pones que no, salís. Un return. Quizás en ese caso les conviene preguntar si es igual a no, salgo directamente. Y si es igual a yes, continúo la ejecución. Bueno, y si lo investiga el método show, o sea, tiene varias otras cosas. Yo con estas 3 o 4 sobrecargas también puedo mostrar, fíjense que me muestra el icono. Miren esto. Fíjense que no hay nada, acá está todo blanco. Yo podría poner coma, message box icon, punto, question, por ejemplo. Estoy preguntando algo. Entonces, mensaje, título, la cantidad de botones. Fíjense que hay otras configuraciones. Yes, no cancel, ok cancel, retrieve, tienen varias configuraciones. Y el icono, que es el dibujito que se va a mostrar. Es este icono. Y bueno, después dice cargar los valores. Después de todo esto, fíjense que está todo guardado en 2 variables. Tengo el legajo y tengo el nombre. Entonces falta guardarlos en el vector, en el array. Por ejemplo, el array se llama nombre, empleado nombres, sería empleado nombre, el índice, ¿cuál es el índice? Va a ser int, es igual a la variable que ustedes tienen. Bueno,
Yo les voy a subir los dos proyectos en realidad. Yo les voy a subir este, les voy a subir el otro que está completo. La idea es que ustedes intenten hacerlo y si tienen dudas, se van al otro proyecto que está completo y se fijan cómo hacerlo. No vamos a llegar ahora a ver esto, pero después sí lo vamos a ver. La idea del botón este que dice detalle, en realidad es ver si yo me selecciono el legajo 1 y pongo detalle, se me va a otro formulario que yo le paso el empleo seleccionado y me muestra los datos más detallados. Pero bueno, agarren el código, véanlo, investiguenlo. Yo les voy a subir los dos. Este incompleto y el otro completo. Intenten hacerlo y se van guiando por el otro que está completo. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. No. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene a las 6:30. Nos vemos. Chao. Perfecto. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Tengan buena semana.